El día de hoy se va a resolver el ejercicio número 31, el cual tiene el siguiente enunciado. Un muro de 10 pies de altura está a 5 pies de un edificio, como se muestra en la figura 4.8.22. Encuentra la longitud L de la escalera más corta apoyada con el muro que llega desde el suelo hasta el edificio. Este es un ejercicio de optimización en el que lo que se busca es minimizar. En este caso, se estaría buscando minimizar la longitud de la escalera. ¿Qué condiciones nos ponen? La longitud de la escalera debe ser mínima. Esta escalera debe tocar con el edificio, el muro y el suelo. Nos dan las siguientes medidas. El edificio, este lado del edificio tendrá una altura y. Esta parte serán 5 pies más x. Y la longitud será, por lo tanto, una hipotenusa, porque tenemos un triángulo rectángulo. Por otra parte, vemos que hay un triángulo rectángulo en el interior de este. Es este triángulo de acá, el cual tiene un cateto de 10 pies y la distancia de x. De esta forma, vamos a plantear primero la ecuación principal, que va a estar en términos de L, es decir, longitud. Entonces, la longitud va a ser igual a el primer cateto, lo vamos a llamar el cateto A, 5 más x va a ser este. Esto se va a encontrar al cuadrado más el siguiente cateto, que sería simplemente y. Esto estaría al cuadrado. Y a esto se le saca raíz para que sea Pitágoras. Como podemos observar, aquí tenemos nuestros dos catetos, y 5 más x. Ya hecho esto, como es una ecuación bivariada, no se puede empezar a optimizar. Necesitamos una ecuación alterna que nos ayude a optimizar y reemplazar en la principal y dejar así una sola variable. De esta forma vamos a encontrar como estos triángulos que están acá, como son dos, estos son semejantes. Podemos hacer una proporción, es decir, podemos relacionar este lado con este y todo este lado con este de acá adentro, con este grande. ¿Cómo se hace eso? Con la proporción que ya he dicho. Vamos a escribirlo. Esto sería tal que y sobre 10 es igual a 5 más x sobre x. ¿Qué se va a hacer? Simplemente para despejar esto, para despejar y, vamos a pasar el 10 a multiplicar. Es decir, y será igual a 10 por 5 más x sobre x. Teniendo esto en términos de x, ya se podría estar reemplazando acá arriba donde tenemos y. De esta forma vamos a proseguir con el reemplazo. Vamos a hacerlo por acá arriba. Por lo tanto, ¿qué tenemos? La longitud es igual a 5 más x al cuadrado más el reemplazo que vamos a realizar, 10 por 5 más x sobre x. Todo esto se va a encontrar al cuadrado y además tiene su respectiva raíz para que sea así hipotenusa. Listo. Se va a continuar con la organización de esto, ya que ya podríamos optimizar, pero vamos a organizarlo para que se nos haga mucho más fácil. Longitud de la escalera es igual a, lo primero que vamos a hacer es elevar el 10 y la x que hemos reemplazado, es decir que nos quedaría 5 más x al cuadrado más, entre paréntesis, 100, que sería 10 por 10, sobre x cuadrado. Y esto se va a multiplicar por 5 más x.
esto se va a encontrar al cuadrado, ya que este no lo hemos elevado. Ya todo esto tendrá su respectiva raíz. Podemos continuar organizando nuestra ecuación, que tenemos de hecho un término común que sería 5 más x cuadrado y 5 más x cuadrado. Entonces ya podemos decir lo siguiente: la longitud es igual a, sería, para que nos diera lo mismo, sería 5 más x, esto al cuadrado, se estaría multiplicando por un 1 para que nos dé el primer término, más, ya que aquí tenemos el más, 100 x cuadrado sobre x cuadrado, perdón. Esto se va a cerrar entre paréntesis y se le va a sacar su respectiva raíz, aquí como podemos ver, y así se mantiene todo tal como es. ¿Qué tenemos? Acá tenemos una fracción, 1 sobre 1. Podemos hacer la operación, la suma de fracciones. Esto es muy simple. La longitud va a ser igual a, realizamos nuestra, aquí se puede, para ir avanzando más, sacarle la raíz a este término, es decir, primero hacerle el exponente y luego sacarle la raíz, es decir, que va a ocurrir, se va a quedar tal como está dentro del paréntesis, es decir, 5 más x, y ahora la raíz de lo que estaría adentro. Lo de adentro nos queda, recuerden, numerador por denominador, es decir, 1 por x cuadrado, y 1 por 100, 100, o sea, x cuadrado más 100, sobre la multiplicación de denominador con denominador, lo cual va a dar x cuadrado. Teniendo esto, hace falta sacarle su respectiva raíz. Esto iría quedando así. Ahora vamos a continuar terminando despejando, o mejor, moviendo el denominador que se encuentra dentro de la raíz. Lo que se hace es simple. Se le aplica su raíz y se sale de la raíz a actuar como denominador en el término de afuera, es decir, 5x sobre x, y se deja lo mismo adentro, raíz de x cuadrado más 100. Esto, para organizarlo mejor, para la optimización, se va a realizar, se le va a poner la raíz como exponente de la siguiente manera: la longitud es igual a 5 más x sobre x por lo que vendría a ser x cuadrado más 100, y esto va a estar elevado a la 1 sobre 2 a un medio. Esto es siguiendo la propiedad de las raíces y los exponentes. Ya hemos realizado todo este ejercicio de simple organización para tener nuestra ecuación y poder optimizar. Una vez organizado, esta es nuestra ecuación principal. Vamos a comenzar con la derivada. Para derivar tenemos que emplear la regla de producto. Tenemos dos términos principales, g de x y h de x. En este caso, g de x va a ser como este de acá y h de x va a ser como este de acá, este término. Entonces, primero nos dicen que necesitamos la derivada de g de x. G de x es una fracción, por lo tanto vamos a emplear también regla de cociente. La regla de cociente que nos dice, el numerador vamos a sacarle su derivada. La derivada del numerador en este caso va a ser igual a 1. ¿Por qué? 5 da 0 y x, esto da 0 y x baja el exponente como un 1. ¿Listo? Ya teniendo esto, ahora se va a multiplicar por el denominador. El denominador es una x. Ahora se resta.
menos la derivada del denominador. La derivada del denominador da igual a 1 y el numerador tal cual, sin modificar. De esta forma sería 5 más x más x, y todo esto debe estar sobre el denominador al cuadrado, es decir, x cuadrado. Aquí ya se habría hecho g', hablando en regla del producto, y se empleó regla de cociente para hacer su derivada. Ahora esto se va a multiplicar, todo esto estará siendo multiplicado por h, es decir, el segundo término se copia igual, es decir, x cuadrado más 100 elevado a la 1/2. ¿Qué sigue? Una suma. Se va a sumar h'. Entonces, si derivamos, vamos a encontrar que debemos emplear regla de la cadena. Para emplear regla de la cadena, lo que se hace es bajar el exponente a multiplicar. En este caso sería 1/2 baja y multiplica a x cuadrado más 100 y se le resta 1 al exponente, es decir, que haría menos 1/2. Aquí, ¿qué ocurre? Al restarle eso, ahora hay que seguir con la derivada interna. Esta derivada interna va a ser igual a 2x, ya que lo único que se hace es bajar el exponente del x cuadrado y el 100 se desaparece. Una vez hecho esto, hay que copiar g de x. G de x se pone exactamente igual. Esto es debido a que estamos hablando de regla de producto en este caso, ¿no? G de x es 5 más x sobre x. Esto está multiplicando. Ya hemos derivado la expresión y lo que se va a hacer es simplificar. ¿Qué tenemos? En este caso tenemos este 2 se nos puede ir con este 2 de acá, esta x de acá se nos puede ir con la x de acá, y eso sería todo. Entonces vamos a organizar tal como quedó. Entonces la derivada de la longitud es igual a, vamos a operar sencillamente acá. Entonces, ¿qué ocurre? Sería acá 1 por x da x, y 1 por ese término da lo mismo, y se le aplica el menos a los dos, es decir, daría x menos x, se van a cancelar, menos 5, por lo tanto solo nos va a caer el menos 5 sobre x cuadrado, y eso va a estar multiplicando el siguiente término, x cuadrado más 100 elevado a 1/2, más, ¿qué va a ocurrir? Acá todo se está multiplicando, por lo tanto lo que se puede hacer es que este exponente que tenemos de este lado aquí mismo es negativo. Para volverlo positivo solamente hay que bajar todo ese término como un denominador y quedaría un 1 sobre este término. Por lo tanto, cuando multiplicamos vemos que se estaría multiplicando por el término de acá. De esta forma quedaría 5 más x sobre ese término que tenemos ahí, x cuadrado más 100, y el exponente quedaría positivo, es decir, a la 1/2. De esta forma ya hemos organizado aún más nuestra expresión. ¿Y qué se puede seguir haciendo? Lo que se puede seguir haciendo
es sacar un común denominador. ¿Esto para qué? El común denominador lo que va a hacer es organizar todo y juntarlo. Entonces, ¿cómo se saca este común denominador? Común denominador, lo que toca hacer es primero multiplicar todos los denominadores, todos los que haya. Entonces nos va a quedar que la derivada de L va a ser igual a, va a quedar como una fracción muy grande. Entonces vamos a multiplicar, quedaría x cuadrado más 100 a la 1 medio. Eso va a estar multiplicado por x cuadrado acá. La multiplicación de todos los denominadores. Luego, para sacar los numeradores, ¿qué se va a hacer? Este número de acá sobre el denominador de acá. ¿Eso cuánto da? Se cancela x cuadrado y queda x cuadrado más 100 a la 1 medio. De esta forma quedaría menos 5 por x cuadrado más 100 a la 1 medio por lo que da esa fracción, ya que lo que hice fue en realidad unir estos dos términos, ya que es una simple multiplicación. Se unen esos dos términos y eso va a dar x cuadrado, x cuadrado más 100 a la 1 medio. Entonces, repito, este denominador de acá se va a dividir en este de acá. De esta forma se cancelan estos dos y solo queda este término grande acá. Al quedar ese término, lo que se hace es multiplicarlo. Se va a multiplicar con este numerador, con todo esto, dando esta respuesta. Ya habiendo hecho, se realiza lo mismo con el denominador del otro lado, es decir, este término sobre este se va a cancelar todo esto y solo va a quedar x cuadrado. De esta forma sería el más 5, más x cuadrado por 5 más x. Siendo así, ya se tiene el común denominador. Ahora se puede pasar a organizarlo, es decir, vamos a operar. La derivada de L es igual a... ¿Qué ocurre? Tenemos en el numerador, tenemos dos bases iguales, estas y esta, dos bases iguales con un exponente. Lo que podemos hacer es dejar la misma base y sumar el exponente. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría menos 5 por x cuadrado más 100 elevado a la 1, lo cual no voy a poner, ya queda igual, más, y la operación del otro lado, x cuadrado por 5 da 5x cuadrado más x al cubo. Todo esto se va a dividir en x cuadrado por x cuadrado más 100 elevado a la 1 media. Como pueden ver, ya puedo ahora operar el menos 5 con el paréntesis, así muy simplemente. Entonces voy a organizar acá, ya volvemos. Ya una vez habiendo organizado esto, vamos a continuar organizando la derivada. En este caso se va a realizar las operaciones que ya hay acá. Entonces L' es igual a menos 5 por x cuadrado da menos 5x cuadrado, menos 5 por 100 menos 500, más 5x cuadrado más x al cubo
sobre x cuadrado por x cuadrado más 100 elevado a la 1 media. ¿Qué observamos? Se puede ir acá, se puede ir el más 5x cuadrado y menos 5x cuadrado, eso se pueden cancelar y así quedaría solamente menos 500 más x al cubo. La longitud es igual a menos 500 más x al cubo sobre x cuadrado por x cuadrado más 100 elevado a la 1 media. Ya teniendo esto, esta sería la derivada y ya habría que igualar a 0. ¿Listo? De esta forma se prosigue acá abajo. Teniendo la derivada, simplemente vamos a hacer menos 500 más x al cubo sobre x cuadrado por x cuadrado más 100 elevado a la 1 medio es igual a 0. ¿Qué ocurre? Al pasar a multiplicar, todo lo que se encuentra en el denominador va a multiplicar 0, lo cual va a dar 0. De esta forma nos quedaría x cubo menos 500 es igual a 0, por lo cual se puede hacer algo muy simple, dejar el x cubo y se pasa el 500 positivo. Ya haciendo esto, se puede pasar a hacer una raíz cúbica, es decir, acá sigámoslo acá, x es igual a raíz cúbica de 500, acá raíz cúbica de 500. Si ingresamos este valor en nuestra calculadora, vamos a darnos cuenta que es igual a 7.94 aproximadamente. ¿Listo? 7.94 aproximadamente. Entonces, para darnos cuenta si lo que hicimos fue minimizar, vamos a realizar la segunda derivada de nuestra derivada que hallamos acá. Vamos a sacarle la segunda derivada y al sacarle la segunda derivada nos daremos cuenta de si se minimizó. Es decir, si el valor da positivo y mayor a 0, sería un mínimo. La doble derivada de él, lo cual será igual a, recordemos que tenemos nuestra derivada principal aquí. ¿Qué ocurre? Tenemos un cociente, entonces vamos a emplear la regla de cociente. Entonces sería el numerador, la derivada del numerador, lo cual sería 3x cuadrado. Vamos a irlo escribiendo. 3x cuadrado por, ¿qué seguiría? Seguiría el denominador sin derivar, es decir, se pone lo mismo que está en el denominador, x cuadrado por x cuadrado más 100 y esto elevado a la 1 medio. Acá se cierra el paréntesis y ahora menos el denominador derivado. Denominador derivado es en realidad el que acabamos de escribir. Sería, como podemos observar, tendríamos una regla, sería una regla de producto en la cual hay una regla de cadena dentro. La regla del producto, ¿por qué? Porque están dos términos, tenemos g de x acá y h de x acá, se está multiplicando, entonces se va a aplicar la respectiva regla de cadena de producto. Entonces sería para la regla de producto la derivada del primer término, es decir 2x aquí en la derivada del producto,
lo que he hecho es, o sea, primero debe ir el término, este de acá, se debe derivar, aquí puse la derivada, y luego se debía copiar el siguiente término, es decir, este, igual. Y ahora que ya se ha hecho esto, ahora se continúa con la regla del producto, entonces se pone un más, 1 sobre 2, ahí sí se baja el exponente y se le resta 1 al que había. Y esto sería regla de cadena. Entonces se hace la derivada grande y ahora se va con la derivada interna, que sería igual que un 2x, debido a que el 100 desaparece y el 2 va a bajar en la x. Esta derivada de acá adentro solo se pone 2x. Ya teniendo esta derivada, ya se puede poner el resto, es decir, estábamos en regla de cociente, estábamos realizando la derivada del denominador y ahora se va a poner el numerador tal cual como es decir, este numerador sería menos 500 más x al cubo. Hey, soy el yo del futuro el que está editando el video. Me he dado cuenta que cometí un error. ¿Qué ocurre? Es aquí mismo donde se está viendo. Íbamos justo en la parte de sacar la derivada del denominador y lo que ocurre es que para sacar esta derivada teníamos un producto. Ahí apliqué la regla del producto, iba bien. G' de x por h de x, aquí lo estaré señalando, más h' de x, que es el último que tengo acá. Y lo que hago ahora mismo es que voy a decir que solo falta el resto de la regla de cociente, que en realidad es n de x, pero no. La regla de producto nos dice que hace falta g de x sin derivar. Esa se me olvidó ponerla, que en este caso sería el x cuadrado que están viendo de este lado. ¿Listo? Solo es un x cuadrado que se me fue ahí. Y luego sí podemos poner el menos 500 más x al cubo. Este error lo van a ver a lo largo del video. Cuando al final, cuando coloque todo el proceso, voy a colocar unos cuadros encima para recordar el error. Y nada, haciendo las correcciones y los cálculos, en realidad no cambia mucho el valor, la segunda derivada de L de la longitud, porque en realidad sigue dando ese 0.23 que nos va a dar, que ya ahorita lo sacaré, sigue dando ese mismo valor, solo cambia como el cuarto decimal por ahí, del cuarto decimal para atrás es que los cambia. Entonces yo solo uso dos cifras significativas, por lo tanto no va a cambiar ninguna conclusión que haga al final. Eso es todo, sigan con el video. Menos 500 más x al cubo. Habiendo hecho esto, hace falta el resto de la fracción, por lo que es regla de cociente. Entonces aquí voy a poner una fracción y es el denominador al cuadrado, que lo organicé. Sería este denominador de acá, este de acá, al cuadrado. Por lo tanto, simplemente es copiar x cuadrado, me voy a acercar más, x cuadrado por x cuadrado más 100 esto está elevado al 1/2 elevado al cuadrado. Entonces esta sería nuestra derivada interna. Entonces aquí, para que puedan ver todo el proceso que se ha hecho, primero entonces se tuvo nuestra longitud, la alterna, se reemplazó, se derivó,
se despejó x cuando es igual a 0, y ahora estamos confirmando con la derivada interna. Solo es reemplazar x con nuestro 7.94 que hemos hallado exactamente acá. Como es un proceso algo tedioso, lo he realizado en la calculadora. La segunda derivada nos dio igual a L' es igual a 0.23. ¿Qué ocurre? Entonces, la longitud, la segunda derivada de la longitud es positiva y también es mayor a 0. ¿Qué significa esto? Entonces, por lo tanto, es un mínimo. Es un mínimo. Al saber que es un mínimo, ya podemos estar cerciorados de que esta distancia x debe ser igual a 7.94. ¿Qué ocurre? Ahora debemos saber la longitud de la escalera respectivamente. Hay que reemplazar el valor de x en nuestra expresión original, la cual sería esta de acá. De hecho, simplemente sería reemplazar y. Todo esto es el valor de la longitud. Ya después de haber realizado este cálculo en la calculadora, encontramos que la longitud es igual a 20.80, o sea, 20.8 pies. 20.8 pies es la mínima longitud de la escalera para tocar suelo, muro y edificio. Gracias.